Ok, estoy terminando acá las nubes en este lado, el lado derecho de la niña, y poniendo las sombras de los de estas franjas, ¿no?, tan horizontales que se ven hacia el fondo, ¿no? La parte lejana. Los valores tonales tienen que ser suaves, luminosos y claros, como nos indica la perspectiva aérea, ¿no? Y observar muy claramente qué es lo que ocurre con la luz y sombra de cada elemento, ¿no? Las nubes, ahí dándole importancia al efecto natural, ¿no? Lo que me gusta siempre es que el fondo, un fondo natural, anima al retrato, ¿no? Es decir, le da más ambientación. Si fuera el retrato, usualmente lo que yo veo es que si fuera un retrato convencional, digamos, es decir, convencional me refiero a comercial, ¿no? Es decir, lo que vemos en el mercado de los retratos es que simplemente se hace un fondo y se esfuma, ¿no? O a veces hacen una especie de brochazos fuertes, como haciendo una demostración de destreza y un alarde de frescura, ¿no? Con la espátula, incluso lo ponen a veces, ¿no? Bien, no me gusta eso, ¿no? O sea, he visto pocos pintores que hacen eso y se ve muy bien, pero en la mayor parte de los casos es solamente una especie de salida fácil, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los efectos. En este caso, bueno, no prometo, ¿no?, que salga a la perfección, pero voy a hacer un intento de hacer un fondo un poco más atractivo, ¿no? Ahora bien, acá en la parte lejana, lo que veo son como una sección de nubes que van así flotando solitas, ¿no? Entonces primero hago su área de sombra, así de este modo, claro, y de un lado y del otro, ¿no? Todo detalle que hagamos en la lejanía se va a ver muy, pero muy bien, porque el ojo pide ver algo atrás cuando tiene elementos muy frontales, muy adelante, ¿no? Es como un balance atrás, adelante. Bien, entonces tengo esa sección de nubes, ¿no? Si yo pongo una justo al extremo, ahí, da la sensación de gran realismo, porque uno no se esperaría ver un elemento cortado, ¿no? Bien, y ahora un poco las luces de esas nubes, ¿no? Un poco de blanco, un poco de amarillo. Y voy probando, ¿no? Acá, por ejemplo, un golpe de luz y un golpe de luz redonditas, ¿no? Y se esfuma, ¿no? Yo simplemente paso el pincel así de lado a lado. Ese color celeste del fondo hace que en el rostro la sensación de cálidos cambie. ¿No? Es una especie de influencia de los colores, ¿no? A más frío un área en el fondo, pues la piel se va a ver más cálida, ¿no? Por eso es que muchas veces, a veces hacen un desnudo
por ejemplo, hacen un desnudo y la piel se ve agradable, se ve bien, natural, y de pronto el artista no sabe qué cosa hacer en el fondo y le pone un cielo celeste encendido. Entonces va a ocurrir que todos los grises que puso se barren, no se ven, y solamente se destacan los cálidos. Entonces le queda ese típico efecto de piel de piel muy naranja, como demasiado bronceada, y ya no se ve bien. Bien, acá entonces en este sector ya son las montañas, ¿no? El efecto es de las sombras en lo lejano, es que adquieren las montañas, sobre todo en las áreas de sombra, adquieren el color del aire, ¿no? Un poquito de aceite para que corra la pincelada, ¿no? Adquieren un poco el tono del aire, ¿no? Si el aire es frío, como azulino, así es como se ven, pues, ¿no? Entonces el aire también termina la pintura, si captamos bien ese efecto, ¿no? Luego hay que tener cuidado al momento de que la pincelada se acerca a la forma, ¿no? Con cuidado ahí, como una especie de estudio en un tratamiento un poquito más delicado, ¿no? Bien, entonces yo simplemente avanzo con la capa de la montaña. En las áreas de sombra que se ven ahí al fondo, ¿no? Y por ahí ya son toques, ¿no? Y acá se repite un poco ese color de este lado. Entonces esos fríos ayudan mucho a que se sientan mucho más encendidos los cálidos de la piel. Si yo recuerden que hice un tono de piel en promedio más gris que lo que se ve en la foto, ¿no? Pero teniendo este fondo frío, lo que se encienden son todos los cálidos, los que llevan hacia el rosa, hacia el naranja, se sienten más encendidos ahora, ¿no? Con ese fondo. Es un efecto entonces de influencia de los colores, ¿no? A eso le llamamos influencia de los colores. Bien, entonces hay montañas hacia el fondo que se puede ir trabajando con mucho cuidado, ¿no? Y sería con doble pincel. Un pincel ahora para las áreas de luz, que viene a ser como un tono crema, un poquito rosa. Vamos a ver. Claro, entonces en estos sectores corta. Corta un poco el área de la luz de las montañas lejanas, tienen que verse lejanas, ¿no? Entonces el toque por momentos tendría que ser un poquito esfumado. Bien, entonces de un lado y de otro ya tengo este lado. Solo son masas, ¿no es cierto? El detalle podemos irlo agregando progresivamente. Vemos cuáles son sus ligeras variantes, ¿no? Acá por ejemplo es todo así, como una especie de gris amarillento.
acá, ¿no? Mi estrategia es llenar los planos generales y después con un pincel más pequeñito hacer el detalle, o sea, las masas menores, ¿no? Más chiquitas. Entonces esta sería el área amplia. Y después yo regreso con el mismo celeste inicial. Acá debería ser así un poco más rosada. En esta área un poquito más rosada. Luego con un pincel más pequeño regreso con este color, con el de las sombras, y voy haciendo las masas menores, ¿no? Ahí con cariño, ¿no? De un lado, del otro lado hay como pequeñas manchitas que hacen los fondos, ¿no? Los territorios que van hacia el horizonte, ¿no? Del otro lado lo mismo, ¿no? En este lado son las montañas, con toques pequeñitos. Y depende hasta qué grado de detalle quisiéramos darle en el fondo, ¿no? Lo recomendable sería darle un detalle que no estorbe mucho a la figura principal en su lectura, ¿no? Pequeñas masas. ¿No? Y con un pincel mucho más chiquito ya daría unos toques más específicos, ¿no? En algunas partes, no en todas partes, ¿no? Tendríamos que ir calculando, ¿no? Por ejemplo, es decir, el efecto que puede causar el detalle de algunos toques oscuros podría ser bueno o malo. Eso lo tenemos que ir calculando ahí, ¿no? Entonces tengo este toque oscuro acá, algo así.
como microtexturas, ¿no? Que van conformando la sensación misma de que podría decirse de la realidad, ¿no? Son como texturas. Es decir, el terreno me va a dejar ver ligeros cambios en la masa general, ¿no? Es bonito dejar la pintura en las masas generales, pero también es bonito ver algo de detalle, como les digo, de manera que el ojo puede viajar hasta el fondo y regresar. Entonces, de esa manera me parece poder avanzar y que se vea consistente el aspecto realista, ¿no? Es como una técnica por masas grandes, medianas, y ahorita estoy poniendo las masas pequeñas. Es parecido a lo que hice en el rostro, ¿no? Puse las masas generales y progresivamente y fui colocando las masas pequeñas. Y me parece que sí amerita a ponerle bastante textura en el fondo, ¿no? Pero eso ya, digamos, es una elaboración que iría para largo, ¿no? Acá digamos que hagamos solamente una explicación del proceso y en el siguiente video ya lo veremos un poquito más avanzado, ¿no? Tiene que ver como una variedad en las masas. En algunos libros le llaman manchas directamente, no masas, sino manchas. Entonces algunas serán de puntos, otras serán lineales, ¿no? Pero lo importante es que vayan describiendo el aspecto realista, ¿no? Del elemento que estamos queriendo representar. Hay pintores profesionales del paisaje, como les digo, que esto lo hacen muy rápido, ¿no? Bien, eso es. Hay algunos sectores muy hermosos de sombras que también quisiera representar, ¿no? Pero vamos viendo. Por ejemplo, acá un poco hay una sensación de sombra que va subiendo y tiene un color muy bonito. Entonces, si la luz es cálida, como en este fondo, las sombras tienden hacia un tono más frío. Bien, igual acá entonces la masa general, voy colocando la masa general.
y encima ya iré haciendo un poco más el detalle. Bien, un defecto que he visto pero muchas veces es que a los pintores a veces no les importa mucho el aspecto de la perspectiva aérea, algo que desde Leonardo, ¿no?, se comentaba, ¿no? Imagínense. Me refiero a que el fondo tiene que verse hacia el fondo, es decir, los tonos, los valores tonales nunca contrastarán tanto como los de primer plano. ¿Por qué? Porque existe todo, pues unos kilómetros de aire, ¿no? Kilómetros y kilómetros de aire. Y muchas veces no se tiene en cuenta eso, ¿no? Bien, yo iré avanzando. Acá es lo mismo, ¿no? Es un color muy parecido que corta otra montaña, otro plano. Ahí estoy pendiente que se llegue a ver en la cámara. Bien, entonces será un avance de planos, ¿no? Desde el fondo y tratando de detallarlos progresivamente, ¿no? No quiero que se queden así muy vacíos esos planos. Pero para que no te canses, lo dejo ahí y ya seguimos en el siguiente cuando ya esté un poco más avanzado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? A qué distancia están esos planos, ¿ya? Bien, de eso seguimos hablando en el siguiente video. Ahora a descansar un rato. Cuídense mucho.